Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta sección hablaremos sobre enfermedad del sistema respiratorio con el tema enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Te invito a que te suscribas a mi canal y también logres ver mis otros dos videos que son sobre fisiología y también de medicina interna. Estaré subiendo videos cada semana. Cualquier sugerencia sobre algún tema lo puedes dejar en la cajita de comentarios. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy común que aparece en el servicio de medicina interna. Es una enfermedad prevenible y de forma tratable que está caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, por ende hay una limitación del flujo de aire porque hay una anormalidad de las vías aéreas y alveolares. La sintomatología más común de esta enfermedad incluye desde disnea, tos con o sin producción de esputo, y a la examen físico, específicamente a la ocultación pulmonar, nosotros vamos a escuchar sibilancias en ambos campos pulmonares. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que está constituida por otras enfermedades. Por ejemplo, incluye enfisema, que es una de las más principales, que es nada más y nada menos que una destrucción de los alvéolos pulmonares con una dilatación del espacio aéreo. Seguidamente sigue la bronquitis crónica, que es un trastorno de tos por mayor de 3 meses que puede producir o no esputo. Y la enfermedad de la vía respiratoria es pequeña, que es una afectación directamente a los bronquiolos que están de una forma estrecha y reducida. Este es en menor grado. Por otra parte, con respecto a la etiología de la enfermedad, el mayor porcentaje causal de esta enfermedad es el consumo de tabaco. Y también lo sigue lo que son factores contaminantes, como exposición laboral, factores alérgenos, entre otros. Lo que te conduce a una patología, que es un deterioro del crecimiento pulmonar, que te conlleva una lesión pulmonar y por ende va a haber una inflamación sistémica y pulmonar. En sí la patología se basa en afectación de la vía aérea, que está constituido por dos afectaciones. Uno, el enfisema y dos, la bronquitis crónica, que estas dos patologías te va a englobar lo que es una afectación sistémica a nivel pulmonar. Por ende, te lleva a manifestaciones clínicas que te lo dice el paciente y una limitación del flujo de aire en la vía aérea. Con respecto a los factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, abarcamos desde uno de los más principales, que es el tabaquismo con cigarrillo. Aquí nosotros vamos a tener una relación entre dosis respuesta con una intensidad del tabaquismo con cigarrillo. Usualmente nosotros lo vamos a expresar con la siguiente fórmula, que es el número promedio de cajetillas de cigarrillo fumadas por día por el número de años que el paciente ha sido fumador. ¿Qué es lo que te conlleva esto? Te conlleva a un índice de probabilidad que el paciente logre tener lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego tenemos lo que es la infección de la vía respiratoria, pues en este caso la mayor parte causal son manifestaciones de exacerbaciones a nivel pulmonar, que estas se asocian con mayor pérdida de la función pulmonar longitudinal en pacientes que tienen una mejor función pulmonar basal. Luego tenemos lo que son las exposiciones ocupacionales, pues se han sugerido que son síntomas respiratorios y obstrucción de flujo aéreo debido a aires contaminados, exposición laboral a polvos y humos que varían de diferentes ocupaciones, entre ellas minería, que abarca carbón, oro, polvo, textil y algodón, entre otros. O sea, en sí son aspectos laborales. Luego tenemos lo que son las capacidades de respuesta de las vías respiratorias. Usualmente aquí son pacientes que han tenido antecedentes de asma crónica, que son fumadores constitucionarios, que también sufren lo que es la obstrucción de flujo de aire y síntomas pulmonares. Y por otra parte lo que es la contaminación atmosférica. Continuando, abarcaremos lo que es la anatomía patológica del EPOC. Abarcamos enfisema. El enfisema, para en términos más generales, es un aumento de tamaño que es de forma irreversible de los distintos espacios aéreos a nivel distal al bronquiolo terminal. En sí hay una hiperinsuflación del flujo de aire que va a terminar al bronquiolo terminal. También acompañado de lo que es una destrucción de la pared alveolar, pero sin evidencia de datos de fibrosis. Por otra parte,
El enfisema se va a clasificar según la distribución anatómica dentro del lobulillo. Nosotros tenemos o lo podemos clasificar en 4 enfisemas. El enfisema centroacinar, panacinar, acinar distal y el irregular, que ya esto incluye fibrosis. Explicaremos breve sobre lo que es la enfisema centroacinar o centrolobular. Este tipo de enfisema se ve afectada parte central o proximal de los acinos, que está formada por bronquiolos respiratorios, mientras que los alvéolos distales están conservados. Por ende, lo que va a existir son espacios aéreos enfisematosos y normales dentro del mismo acino y del mismo lobulillo. Las lesiones son más frecuentes y normalmente en los lóbulos superiores, abarcando lo que son los segmentos apicales. Luego tenemos lo que es el enfisema panacinar o también denominado panlobular. Este tipo de enfisema, los acinos van a estar aumentados de tamaño y que tienen una forma uniforme desde el nivel del bronquiolo respiratorio hasta los alvéolos terminales ciegos. Luego, el enfisema centroacinar y panacinar tienden a tener mayor frecuencia en las zonas inferiores y en los bordes antero-posteriores del pulmón, y habitualmente son más localizables en las bases. Luego tenemos lo que es el enfisema acinar distal o paraseptal. Este tipo de enfisema se ve afectada prácticamente la parte distal, mientras que la porción proximal del acino es normal. El enfisema es más llamativo a nivel de la pleura, seguido de tabiques de tejido conjuntivo del lobulillo y los márgenes de los lobulillos. Y prácticamente vamos a tener la presencia de zonas subyacentes o adyacentes a zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasia, y normalmente van a estar más localizados o más intensos a nivel de la mitad superior de los pulmones. Y por último tenemos lo que es el enfisema irregular, que este ya incluye lo que son fibrosis. Es llamado así porque hay una afectación irregular del acino y esta pues es asociado de forma invariable a cicatrización. En la mayor parte de los casos son focos pequeños y carecen de significativa clínica. Bronquitis crónica. La bronquitis crónica se va a definir por una clínica como una tos persistente con producción de esputo durante al menos 3 meses de evolución en el paciente. Las características histopatológicas que van a dominar en lo que es la bronquitis crónica son 2 principalmente, y la tercera es más que todo como para mantenerla. Hablando de lo que es la hipersecreción de moco, la primera característica fundamental de la bronquitis crónica es la hipersecreción de moco en la vía respiratoria grande, que esto va a tener una asociación con una hipertrofia de las glándulas submucosas a nivel de la tráquea y los bronquios. Usualmente los mediadores inflamatorios que van a estar implicados en la bronquitis crónica va desde la histamina, interleucina 2, interleucina 3 y la interleucina 13. Y por otra parte, se evidencia que la hipertrofia de las glándulas submucosas, como el incremento de las células caliciformes, pueden ser reacciones protectoras frente a factores contaminantes y también para el humo de tabaco. Luego tenemos lo que es la inflamación. Los factores que inducen una bronquitis crónica producen un daño celular que este va a provocar una respuesta inflamatoria, tanto como aguda como crónica, en la que van a estar implicadas células fundamentales como lo que son los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos. La inflamación, que tiene una larga evolución en el paciente, va a estar acompañada de fibrosis que afectan las vías respiratorias pequeñas,
que también pueden producir una obstrucción crónica de la vía respiratoria. Y por último tenemos lo que es la infección. Cabe recalcar que la infección no inicia la bronquitis crónica, pero sí puede llegar a mantenerla y puede ser importante para producir un término importante que se denomina exacerbaciones agudas. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se da por diferentes mecanismos. El primer mecanismo es la inflamación y proteólisis de la matriz extracelular, que engloba dos procesos fundamentales, uno que es la muerte celular y dos que es la reparación ineficaz del tejido. Con respecto a la muerte celular, sabemos que la muerte celular de las células estructurales está mediada por la oxidación del humo cigarrillo o factores contaminantes. Y con respecto a la reparación ineficaz, pues usualmente en circunstancias normales, la captación de células apoptóticas por macrófagos da por resultado la producción de factores de crecimiento y por tal razón va a disminuir lo que es la inflamación, lo que promueve una reparación pulmonar. Esto hablando de lo normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si una persona es fumadora constitucionaria por demasiado tiempo, el humo de cigarrillo va a alterar la captación de las células apoptóticas por macrófagos, lo que va a limitar la reparación. Es un proceso intricado y dinámico del cual depende de la alveogénesis durante el desarrollo pulmonar para poder reiniciar en el pulmón adulto, o sea, inducir a una reparación. Luego de eso hay una afectación de la vía respiratoria y parénquima pulmonar, donde se va a obstruir lo que son las vías respiratorias y hay una lesión del parénquima pulmonar. Por otra parte tenemos lo que es la hiperinflación, que esto se da pues prácticamente se evalúa de manera muy sistemática en pruebas de función pulmonar, usualmente por espirometría, que lo vamos a hablar más adelante, y seguidamente hay una obstrucción de flujo de aire y después va a haber una alteración de intercambio de gases. Entonces, por tal razón, la patología de la bronquitis crónica con el enfisema va a causar una obstrucción en las vías aéreas y de tal manera va a haber una obstrucción del flujo de aire. Con respecto al diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nosotros tenemos que tener pautas para el diagnóstico. Usualmente nosotros la podemos distinguir por la presentación clínica, por factores de riesgo y con exámenes complementarios. En este caso, el estándar gold es la espirometría. Con respecto a la presentación clínica, nosotros tenemos que hacer una anamnesis y preguntar al paciente la sintomatología o signos que ha tenido durante el tiempo que ha transcurrido. Usualmente el paciente te dice que ha tenido una falta de aire, o sea, una disnea, ha tenido una tos crónica, entonces hay que preguntarle si es con producción de esputo o sin producción de esputo. Y también tenemos que hacer el examen físico. Usualmente a nivel de la auscultación nosotros vamos a encontrar sibilancias en ambos campos pulmonares. Con respecto a los factores de riesgo, como ya lo hemos venido mencionando, pues tenemos el tabaco, exposiciones ocupacionales, exposición a sustancias alérgicas. Y la espirometría, que es el examen GOLD para detectar lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva. Aquí pues les trato de resumir lo que son los indicadores para considerar el diagnóstico de POC, disnea. Hay que preguntarle si es persistente o progresivo durante el tiempo, si empeora con esfuerzo o ejercicio, si la tos crónica es intermitente o no productiva, si de forma recurrente o no recurrente. Hay que historiar al paciente para ver los factores de riesgo. Y pues exámenes, pues imagen sería una radiografía de tórax, incluso un TAC, pero el examen más específico pues es una espirometría. Continuando con el diagnóstico, tenemos lo que es el examen de espirometría. Aquí hay una comparación entre un paciente que está normal, que no tiene ninguna afectación, con lo que es un paciente que tiene obstructiva lo que son las vías aéreas. Usualmente la espirometría te va a dar como resultado para decir que el paciente tiene lo que es la vía aérea obstructiva, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 1.8 litros, la capacidad vital forzada de 3.2 litros y el cociente entre estos dos de 0.56. Seguidamente te da lo que es el ABCD,
que es una herramienta que te da la GOLD 2020 para lo que es el diagnóstico o la severidad del EPOC. Usualmente cuando nosotros ya tenemos confirmado el diagnóstico por espirometría y también tenemos que ya hay una limitación de aire y también que ya tenemos lo que son los síntomas y el riesgo de exacerbación, entonces nosotros vamos a tener los criterios GOLD para la gravedad de la obstrucción del flujo de aire en pacientes. Usualmente en la espirometría, cuando tenemos GOLD 1, la gravedad es leve. Cuando tengamos el cociente entre la FeIV1 y la FeBC de menor de 0.7 y la FeIV1 mayor a 80, entonces nosotros decretamos que el paciente tiene una afectación leve. Cuando es la GOLD 2, aquí nosotros tenemos la FeIV1, el valor predictivo de 50-79%, pues es moderada. La GOLD 3, que ya es grave, tenemos lo que es un valor predictivo de FeIV1 de 30-49, y la GOLD 4 menor de 30, que ya prácticamente nosotros decimos que el paciente está muy grave. Luego de eso tenemos lo que es la tabla CDAV. Estas tablas son con respecto a los síntomas, o sea, es la valoración de la gravedad del EPOC. Aquí nosotros miramos lo que es la antecedente de exacerbación o el riesgo de la historia de exacerbación, que es prácticamente mayor de 2 o mayor o igual a 1, que es con admisión al hospital, y de 0 a 1 sin admisión al hospital. Cuando hablamos de MMRC01, MRC mayor de 2 o CAT menor de 10 o CAT mayor de 10. ¿Qué quiere decir? Estas son las escalas. Por ejemplo, se basa en los síntomas respiratorios con base a la escala MMRC o CAT y la frecuencia de las exacerbaciones del EPOC. Si hablamos de MMRC, es la escala de disnea modificada que proporciona un número único para el grado de falta de aliento. 0 si solo con una actividad extenuante, 1 caminar rápidamente a nivel del suelo, caminar cuesta arriba en colina o poco empinada, 2 caminar más lento que los acompañantes o detenerse de caminar al propio ritmo, 4 demasiada falta de aliento como para salir. Y la CAT es la pre-evaluación de EPOC, que es una medición del estado de salud en presencia de EPOC de 8 ítems con respecto basada a una escala de Likert, que son preguntas acerca de tos, flema, sensación de opresión de pecho, disnea al subir un tramo de escalera, limitación de la actividad del hogar, confianza para salir de casa, sueño, energía. Usualmente, si nosotros, como le he resumido lo que son los parámetros tanto para la CAT y la MRC, entonces nosotros de 0 a 1 y menor de 10. Entonces, cuando hablamos de lo que son síntomas C, son síntomas de bajo riesgo o riesgo alto. Síntomas D son síntomas altos, riesgo altos. Síntoma A, bajo o riesgo bajo, y síntomas B, que son síntomas altos, bajo riesgo. Usualmente aquí para esta tabla, para determinar lo que es el riesgo del EPOC, nosotros les invito a que revisen lo que es la escala de disnea de la Medical Research Council, que está modificada, y también lo que es la CAT. La CAT, que es la pre-evaluación de EPOC. Con esos parámetros son unas tablitas que es por grado, así ustedes pueden determinar si es grado C, grado D, A o B. Por otra parte, siendo el diagnóstico, tenemos lo que son los criterios radiológicos del EPOC. Comenzando con bronquitis crónica, tenemos los 4 más principales. El engrosamiento de las paredes bronquiales con o sin estrechamiento de la luz, hay una borrosidad de las marcas vasculares, hay moco en lo que es el árbol bronquial y el core pulmonar, que es un poco menos frecuente, que es la dilatación de las arterias pulmonares. Luego tenemos lo que son los criterios radiológicos del enfisema, que se dividen en 2 categorías: signos de obstrucción del flujo aéreo en hiperinsuflación pulmonar y atrapamiento aéreo. 2. Signos de destrucción pulmonar, bulla, signo indirecto y fase avanzada. Y por último tenemos lo que es la farmacoterapia. En el grupo A valoramos un broncodilatador, que nosotros podemos utilizar un broncodilatador de acción corta, ya sea SAMA o LABA. En SAMA usualmente el bromuro y pretropio, en SABA tenemos el salbutamol.
También podemos utilizar un beta enérgico de acción larga como LAVA y también un LAMA, que son anticolinérgicos. Pues en LAVA puede ser salmeterol, formoterol, y en LAMA podemos utilizar bromuro de tiatropio, entre otros. En el grupo B te menciona un broncodilatador de larga duración, como es LAVA o LAMA. En LAVA nosotros tenemos el salmeterol, formoterol, y en LAMA, que son anticolinérgicos, nosotros tenemos el bromuro de tiatropio. Entonces podemos utilizar una combinación de salmeterol con bromuro de tiatropio, dependiendo los fármacos que nosotros tengamos a disposición. Ya en el grupo C, después que nosotros tenemos al paciente y continúan las exacerbaciones, nosotros podemos utilizar dos escalas: LAMA, la combinación de LAVA más LAMA, o también tenemos que LAMA, que es un beta enérgico de acción larga, más un antiinflamatorio CS, que puede ser budesonida, propionato de fluticasona, puede ser velcometasona, entre otros. Y en el grupo D nosotros comenzamos siempre un broncodilatador de larga duración, LAMA, luego pasamos de LAMA más LAVA, la combinación, y si ya el paciente persisten los síntomas de exacerbaciones, pues utilizamos una triple terapia entre LAMA, LAVA y un antiinflamatorio. Y si ya continúan las exacerbaciones, se considera el roflumilast si el FBI es mayor de 50 y el paciente tiene bronquitis crónica. Y si no, se considera un macróleo en pacientes que son exfumadores. Esto es basado en lo que es la GOLD en la 2020 para manejar a un paciente EPOC en grado A, grupo B, grado C o grupo D. Muchas gracias por su atención, hemos llegado hasta acá. Cualquier duda o pregunta lo pueden dejar en la cajita de comentarios.